Lecciones de la economía de mercado. Así como dice Javier Milei, ¡viva la libertad, carajo! Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast financiero. Hoy, como ya dije, hablaremos sobre la libertad de mercado. ¿Qué es la libertad económica? ¿Qué es el libre mercado? ¿Quiénes son los autores principales? Y claro está, iniciaremos conversando sobre Argentina. Es un tema controversial porque derecha o izquierda generan siempre posiciones encontradas entre lo que es la economía clásica o neoclásica, tal vez los keynesianos, y quienes hablan un poco más sobre la economía austríaca, la economía de libre mercado, cuyo exponente más importante en este momento es el economista Javier Milei, quien es el presidente de Argentina. Lo hemos visto cantando, bailando, haciendo teatro. Vimos besando intensamente a quien fuera su novia hace unos 15 días. Eso generó polémicas en las redes sociales, pero precisamente es esa la libertad que debe empezar a propagarse. Conocido tal vez mucho tiempo como capitalismo, ahora ha sido la oportunidad de empezar a hablar de un nuevo modelo económico, de nuevos principios, de empezar a desmitificar aquello que creíamos que era normal. La economía de libre mercado y la escuela austríaca precisamente es eso. Cómo empezar a hablar de temas en los que muchas veces la gente suele creerse que hay una sola forma de hacer economía de libre mercado, que hay una sola forma de que las cosas sucedan, de que existe tal vez la forma de que todo debe ser controlado en economía, que debe existir una ley de precios, que debe regularse, que debe todo estar estatizado, es decir, que todo debe ser del Estado. Y entonces Javier Milei ha venido junto con el profesor Jesús Huerta de Soto, también quien trabaja en España y escribe diversos libros sobre anarcocapitalismo o lo que se conoce como la Escuela Austríaca de Economía, Milton Friedman, así como otros exponentes, empezar a conversar de estos temas que la juventud empieza a introducirlos dentro de su léxico, de su vocabulario, pero que tal vez nosotros, digamos, quienes tenemos, aunque veía un número, digo quienes veíamos porque la mayoría de las personas en Latinoamérica son hoy por hoy millennials y centennials, ¿no? Los números hablan que ya cerca de un 63% de la población mundial están categorizados, por lo menos en América, entre millennials y centennials. El caso de Venezuela es mucho más agudo, es decir, personas que vienen menos de 45 años, y entonces eso hace repensar a qué audiencia le hablamos, cómo vemos las nuevas libertades económicas, qué piensa la gente sobre economía, sobre finanzas y dinero, porque allí va a estar la clave precisamente para no solamente entender lo que los ciudadanos, lo que los agentes económicos quieren del mercado, sino también comprender cómo se debe hacer economía. Ahora tendremos próximamente unas elecciones en Colombia. Esas elecciones en Colombia ya las está liderando en el partido de derecha el candidato de la Espriella, y de la Espriella precisamente es una persona que se identifica tal vez mucho con la economía del presidente Nayib Bukele, quien, ha llevado el Congreso tal vez para su favor, ha modificado un poco las leyes en torno a lo que significa, digamos, permanecer o perpetuarse en el poder. Lo he dicho en otras oportunidades, las dictaduras nunca son buenas, de derecha o de izquierda, así se gane con muchos votos. La alternancia en el poder y la alternativa en el poder debe ser parte de la economía de libre mercado. ¿Y qué significa entonces el libre mercado? Pues el libre mercado no es otra cosa en donde el Estado participa lo menos posible. Es decir, cuánto Estado como sea necesario y cuánto mercado como sea necesario. Vamos a hablar de Argentina porque lo entendemos fácil, está de reciente data, y entonces empezaremos a evaluar qué cosas sí se han hecho, qué cosas no se han realizado hasta el momento y cuáles han sido los resultados de este anarcocapitalismo que propusiera Javier Milei.
Recordemos que Argentina está marcado por un peronismo bastante importante. Sé que esto va a tener repercusiones, entonces algunos comentarán en las redes sociales: che, Aldo, ¿por qué vos hablas de eso, no? Y bueno, tuve la oportunidad de vivir todo el 2018 en Buenos Aires, también fui en el 2014, es decir, tengo un comparativo. En el 2014 estaba Cristina Fernández de Kirchner, en el 2018 estaba Mauricio Macri, luego vino Alberto Fernández, que hizo un muy pésimo gobierno, deja casi al borde de la hiperinflación a Argentina, y luego llega el economista Javier Milei a hacer un plan de shock, hacer un plan en el que pues se ha logrado controlar la inflación. La curva de inflación ha disminuido de forma impresionante, con inflaciones del 25 o del 27% mensual a cerca de un 2.5% mensual. La hazaña es importante, se ha hecho disciplina fiscal, aunque Javier Milei no ha cumplido del todo con sus promesas, y hacía dos promesas importantes de las cuales habla el profesor Huerta de Soto, y una tiene que ver precisamente con la dolarización de hecho de la economía, ¿no? Argentina se puede decir que en este momento está en un bimonetarismo, pero no se encuentra con una dolarización de hecho completamente como tal vez se propuso en la campaña que hiciera el economista Javier Milei. También se hablaba de algunos cheques, es decir, de algunos vales en los cuales pues la población iba a tener la oportunidad de tomar estos vales para canjearlos por educación, y esto pues ha sido tal vez un tema controversial, aunque ya existe en algunos países liberales, aunque ya existe en otras economías. Lo cierto es que pues causó tal vez cierto rechazo en algunos universitarios, y es que esto no es otra cosa que entregarle la oportunidad al agente económico, al ciudadano, para que decida en qué lugar inscribe o en qué colegio, pudiéramos decir, inscribe a sus hijos, y que los colegios tengan que pelear entre sí, entendiendo que este voucher educativo solamente sirve para pagar educación, no sirve para ir al supermercado, para comprar un kilo de carne o para comprar una botella de vino, no, sirve única y exclusivamente para pagar educación, y así entonces los colegios deberán competir por cuál está mejor rankeado, por cuál su propuesta de valor es mucho mayor, y entonces así se empieza a generar una libre competencia. Todo lo que está en manos de la empresa privada, todo lo que se deja al libre mercado, genera mayor competitividad. Y algunos dirán: sí, Aldo, pero es que el Estado siempre tiene que meter la mano. Bueno, existen los fallos del mercado, y en los fallos del mercado el Estado deberá actuar. Pero ¿qué pasa cuando el Estado actúa para beneficiar a un grupo, a un partido político, a una cúpula, a sus amigos empresarios, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los servicios públicos están monopolizados solamente por parte del Estado? ¿Cómo es el servicio de agua en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Está monopolizado por el Estado? ¿Cómo es el servicio de electricidad cuando solo lo monopoliza el Estado y no existe pues la posibilidad de que nosotros compremos electricidad, por ejemplo, a otra empresa, que nosotros compremos agua potable a otra empresa? ¿O qué pasa en el caso de Venezuela, por ejemplo, que es el sexto país con las reservas más grandes de gas, y no existe la posibilidad ni siquiera de comprar en una aplicación el gas, como sucede en toda Latinoamérica, o hay escasez más bien de este producto, ¿no? Son las cosas que debemos preguntarnos para entender cómo funciona el libre juego de la oferta y la demanda, o la economía de libre mercado, donde precisamente es el mercado el que viene a actuar o a regular a través de esa mano invisible que ya se conoce en economía por parte de economistas que tal vez la mencionan, como David Ricardo o Adam Smith, que hablan precisamente en donde debemos dejar actuar al mercado para que éste se regule y encuentre la solución. Ya Milton Friedman hablaba precisamente de esto en sus primeros postulados y en sus primeros tratados. Y bueno, algunos de los autores como Murray Rothbard, que le gustan mucho a Javier Milei, en donde precisamente se destaca el papel de la empresa privada para resolver la mayor cantidad de problemas posibles. Claro, esto también tiene que venir de la mano con investigación y desarrollo. Estamos invirtiendo en nuestros centros de pensamiento, en nuestras universidades, para que se dé
investigación y desarrollo para que se pueda apalancar la economía en investigaciones innovadoras que permitan llevar las economías al siguiente nivel y tal vez reconocer qué está pasando, cómo estamos haciendo las cosas y qué pudiésemos mejorar. Es precisamente la academia, los científicos y la investigación y el desarrollo lo que permite a los países ser cada vez más libres. Estos países que reprimen más, estos países que controlan más los precios, el tipo de cambio. Por ejemplo, hay un libro llamado 4000 años de controles de precios, ¿qué no hacer en economía? Cada vez que controlamos un precio en economía, ¿qué pasa? Se generan mercados negros, mercados paralelos. El presidente Nayib Bukele lo intentó hacer en días pasados. Dijo, de hecho, en una locución que tal vez estaba pareciendo mucho al presidente Chávez, y esto ha hecho repensar cómo nosotros debemos pensar que un mercado controlado al final sí, y solamente sí, genera mercados negros o mercados paralelos. Si nosotros decidiésemos colocar, por ejemplo, el precio de $200 a una laptop y de $100 a todos los celulares, ¿las empresas seguirán innovando? ¿Seguirán haciéndose cada vez más competitivas o el mercado se va a cercenar? De allí que palabras como por ejemplo la especulación no existen en la economía libre de mercado. Es una concepción mental, tal vez de los clásicos y de las economías de izquierda, en donde ¿qué es especular? Pues especular es sencillamente vender un activo al precio mayor, y si a un precio mayor del que se compró. Si partimos de ese principio, pues absolutamente todos somos especuladores. Trátese del mercado de bienes, del mercado de servicios o del mercado de valores, porque nadie compra una taza en $1 para venderla en 75 centavos. Todos queremos especular, es decir, todos queremos comprar barato para vender caro. Y de allí se trata. El mercado resuelve. ¿Qué debe pasar para que el mercado resuelva? Bueno, más oferta. Si hay exceso de oferta, los precios tienden a la baja. Si hay exceso de oferta y hay además innovación y competitividad, todas las empresas van a competir para buscar un mejor camino. Y de eso se trata la economía de libre mercado, o lo que conocemos hoy como liberalismo económico. Es el liberalismo económico precisamente el que permite generar riqueza, es el capitalismo el que ha logrado sacar más de 150 millones de personas de la pobreza, es el capitalismo el que ha permitido que la economía se haga más competitiva. Ahora bien, hay un debate reciente y claro está, es tal vez la postura que a mí me gusta y se trata de un liberalismo verde, y ese liberalismo verde debe incluir la economía circular, debe incluir la economía verde, porque los recursos no son completamente ilimitados, los recursos son finitos y hay que cuidar el planeta, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el oxígeno, hay que cuidar las plantas, hay que cuidar el calentamiento global que ya lo estamos viendo, y eso tiene que ver mucho con una economía de libre mercado, pero vaya acompañada entonces de entender que la economía circular, el reciclaje, la economía verde, los bonos verdes deben estar presentes dentro de este desarrollo y dentro de este crecimiento económico para que los países alcancen los máximos coeficientes o índices tal vez de Gini, coeficientes de libertad económica, de competitividad y claro está, de preservar el único planeta que tenemos, que es el planeta Tierra o nuestra única casa. En el liberalismo económico debemos tener como máxima fundamental precios libres, es decir, organismos como aquellos que se crean para hacer precios acordados, el famoso precio justo en economía que no existe, porque lo que es justo tal vez para el productor no lo es para el consumidor y viceversa, el respeto irrestricto a la propiedad privada. Y eso debe ser una máxima en economía, respetar la propiedad privada para con ello fomentar la cantidad de inversiones debe estar completamente presente. El rol del Estado. El Estado debe poner las reglas del juego, el Estado debe legislar sobre aquellos fallos de mercado, el Estado debe premiar precisamente a quienes son capaces de generar empleo, de generar unidades de producción, de generar exportaciones, de generar mayores bienes a mejor precio y que sea el mercado, es decir,
nosotros los consumidores, quienes elegimos con qué producto nos quedamos. Si tal vez nos quedamos con un producto A, nos quedamos con un producto Z, decidimos importarlo, o más bien el mercado internacional es tan atractivo que nosotros queremos agregar en la cadena de valor a este producto y entonces decidimos colocarlo en los mercados internacionales exportándolo. De eso se trata precisamente la economía libre de mercado, en donde no existen expropiaciones, en donde no existen estatizaciones y en donde el respeto irrestricto a la propiedad privada y al proyecto del prójimo trata entonces de una economía que crece, que se fortalece, que hace cada vez mayores cosas innovadoras, que genera más patentes, que genera más empresas que están a la vanguardia, que ofrecen mayor tecnología, que solucionan mayor cantidad de problemas. Porque de eso se trata el libre mercado, de encontrar un problema, solucionarlo, satisfacer una necesidad y lo mejor de todo, ganar plata con la satisfacción de esta necesidad. Pero para eso entonces, pues la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, habla del subjetivismo del valor y dice que el valor de los bienes no es intrínseco ni depende del costo de producción, sino de la utilidad que cada individuo le asigna de forma subjetiva. Y aquí muchos se estarán preguntando, entonces, ¿los precios responden a los costos? Y la respuesta es que claramente no. Si los precios se fijasen por estructuras de costos, no habría empresas quebradas en ninguna parte del planeta. Los precios responden, como bien lo hace la escuela austríaca, al subjetivismo del valor. Es decir, que cada uno de los ciudadanos le asigna un valor de forma subjetiva a aquellos bienes y servicios que demanda. Eso quiere decir que entonces, como uno decía por allí cuando estaba niño, y entonces, ¿usted qué se cree? ¿La última soda del desierto o el último refresco del desierto? Allí es donde debe partir nuestra atención. Si hay muy poca oferta, como decía, los precios tenderán al alza. Así que las personas valoran aquello que creen que se puede vender en un valor de recompra más alto, aquello que creen que les da un valor o una satisfacción mayor. Y si no fuera así, ¿por qué tal vez un Ferrari, un Rolex o un bolso Prada o una pieza Gucci vale mucho más que una pieza o una franela de algodón normal que puede satisfacer la misma necesidad? Y eso tiene mucho que ver con el subjetivismo del valor, porque los precios se forman en el mercado. Es decir, ¿por qué el oro, por ejemplo, rompió la barrera de los $5,000 la onza? El oro es una piedra, es un metal. Y entonces, ¿por qué no cuesta 1,000? ¿O por qué no lo regulamos y lo llevamos a $2,000 la onza? Y es que precisamente responde a una economía en donde el mercado se encarga subjetivamente de asignarle el valor. Y hoy puede costar 5,000, mañana 3,000. Y lo mismo sucede con todos los bienes y servicios que se producen en la economía. ¿Por qué un cantante A, tal vez pudiéramos decir Karol G, puede cobrar, y voy a asignar un número cualquiera, tal vez $100,000 por un concierto, mientras otro cantante que recién está empezando vende sus servicios en el mismo concierto por $2,000? Tiene que ver precisamente con el subjetivismo del valor. Y es que los ciudadanos asignamos ese valor intrínseco a aquello que creemos subjetivamente que vale A más que B. Entonces las estructuras de costos solamente sirven para saber si estoy ganando o estoy perdiendo. El precio en realidad lo fija el mercado. Y de allí que un barril de petróleo, por ejemplo, cueste $60 o puede costar 30. Al final, su costo de producción seguirá siendo el mismo, $22, aun cuando se venda en 30 o aun cuando se venda en 60. O porque una pizza en un lugar cuesta $20 y en otro lugar esa misma pizza puede costar 7. Tiene mucho que ver con el subjetivismo del valor. Y esto ha estudiado durante mucho tiempo la Escuela Austríaca de Economía para revertir lo que tal vez los clásicos creían, en donde ellos afirmaban
que los precios respondían a los costos y no. Precisamente se trata de teorías nuevas que vienen a desmitificar eso que durante muchos años creímos y que al final forman parte de las nuevas teorías del mercado. Luego tenemos a grandes exponentes como Lubin, von der Mises o Hayek, que sostienen que las crisis económicas son causadas por la manipulación de las tasas de interés y la expansión crediticia de los bancos centrales, generando entonces inversiones insostenibles o malinversión. Lubin, von der Mises o Friedrich Hayek hablan entonces de la teoría del ciclo económico. El ciclo económico precisamente es donde pues fluctúan los diferentes fenómenos económicos, ¿no? Y pues, ¿qué están diciendo esos autores? Estos autores están diciendo que la alta intervención del Estado y la manipulación, por ejemplo, de las tasas de interés pueden inferir en la expansión crediticia. En días pasados veíamos una disputa entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Fed, precisamente, en donde pues ya se le colocaba una denuncia penal a Jerome Powell y Powell pues ya anunciaba su salida de la Reserva Federal, sustituido por pues quien será Kevin, ¿no? Y el presidente, ese es el nombre del nuevo presidente de la Fed, el presidente Donald Trump hablaba de que quería tasas de interés muy baratas. De hecho, hablaba de tasas de interés para las tarjetas de crédito menores al 10%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se está intentando manipular y ejercer presión para que haya una expansión económica, para que el dinero se haga más barato, para que los capitales, así como se hablaba en el foro del Banco Mundial en Davos, no tenga patas cortas, sino precisamente unas patas muy largas y que llegue precisamente a los destinos en los cuales debe llegar para fomentar la creación de riqueza, que es al final la máxima de la economía, ¿no? La economía es definida como la ciencia que se encarga de distribuir la riqueza entre el mayor número de personas que sea posible. Pero esto es tal vez un pensamiento filantrópico. ¿Tiene ética la economía? ¿Se puede hablar de ética cuando estamos hablando de economía? Si al final el fin primordial de la economía es maximizar la utilidad por encima de cualquier cosa, entonces repensar la economía a través del libre mercado también es una tarea de los últimos días en la que interfieren aquellos países en los que empiezan a hacer las cosas distintas, a ordenar sus cuentas nacionales, a invertir en crecimiento y desarrollo económico, invertir en tecnología, empezar a desarrollar infraestructura para beneficiar a la mayor cantidad de agentes económicos que sea posible y no al grupo de los amigos y no al grupo de los de siempre, que es lo que ha pasado tal vez en la economía latinoamericana durante muchos años y en donde pues el socialismo y los modelos económicos de izquierda empezaron durante mucho tiempo a empezar a verse seducidos entonces en aquella economía en la que el gran Estado mandaba un cheque por debajo de la puerta, en la que el Estado era omnipotente y estaba siempre presente, en la cual el Estado era pues quien colocaba los recursos, el capital y beneficiaba con una u otra ley a un grupo de emprendedores y empresarios, con lo cual eso debe acabarse. Luego, dentro de estas teorías de libre mercado tenemos a Carl Menger, fundador de 1871 de Principios de Economía, introdujo la revolución marginalista, les hablaba de Lubin, von der Mises, exponente del siglo XX, autor de La acción humana, Friedrich Hayek, quien fue Nobel en 1974, y habló de su teoría de los ciclos económicos, el gran Milton Friedman, que precisamente habla de la economía libre de mercado. Entender que el mercado de por sí solo resuelve la mayor cantidad de problemas, tal vez sin mucha regulación, será necesario para comprender que la economía precisamente puede funcionar sola, no con una ley de precios justos, no con una ley de precios acordados, no sentándome a hacer unos comités de precios, ni como le pasó en un momento al presidente Nayib Bukele, que quiso sacar la policía para que entonces los precios se controlaran. Porque ¿qué pasa si mañana entonces queremos que los precios tengan, digamos, un mismo número durante mes a mes? Es decir, que no exista el concepto de inflación y entonces nosotros sacásemos
pusiésemos a todos los, policías y a todo el ejército para controlar los precios. ¿Será esta la solución? ¿Será esta la solución para que el libre mercado pueda actuar? No. Se trata precisamente de invertir, de que no nos siga sucediendo el síndrome de la enfermedad holandesa, donde sean solo los recursos naturales y los recursos del sector primario los que nos conlleven a creer que somos merecedores de una renta que no somos capaces de producir. Producir más, producir mejores servicios y mejores bienes debe ser la máxima para que el mercado nos elija. Si yo soy muy competitivo, pues puedo hacer que el mercado me elija. Si yo hago las cosas muy bien, puedo hacer que el mercado me elija. Si yo produzco bajo el concepto, por ejemplo, de economías de escala, que significa mayor producción, menor costo, mayor utilidad, puedo emular lo que significa economías tal vez como la alemana, economías como la norteamericana o economías como la china, que ocupan esos 3 primeros lugares. ¿Qué ha venido haciendo, por ejemplo, las economías de los países en vías de desarrollo? Han venido invirtiendo cada vez más en educación, han venido invirtiendo cada vez más en educación financiera, esa que le falta mucho a Latinoamérica para comprender cómo los fenómenos económicos actúan por sí solo y que no se debe elegir solamente al más popular, que no se debe elegir al caudillo de turno, que no se debe elegir al que grita más, sino se debe elegir precisamente al que propone un plan estratégico gerencial de crecimiento en el largo plazo. Y lo hemos visto en las economías que alcanzan los mayores índices de desarrollo humano, lo hemos visto en las economías que alcanzan mayores coeficientes de Gini, que alcanzan mayor igualdad para hablar de estos términos. Pero recuerde que usted nos ayuda muchísimo suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, dándole allí a suscribirse, dándole like al video, comentando y compartiéndolo con otras personas para que podamos cada vez llegar a más personas interesadas en la economía, en las finanzas y en el dinero. Entonces, si evaluamos, por ejemplo, al presidente argentino Javier Milei, que hoy lleva la vanguardia y la batuta en torno al liberalismo económico, y al profesor Jesús Huerta de Soto, que había ido a Buenos Aires en días pasados para conversar con Javier Milei, pudiéramos decir que el costo social desaparece. Claramente el costo social no desaparece. El presidente Javier Milei todavía tiene protestas, todavía tiene marchas, todavía tiene tal vez un tipo de cambio que ha sobrepasado los 1.375 pesos por dólar y que no logra apreciarse del todo, pero ha empezado entonces a convertir su economía en una economía más libre, con un déficit fiscal que ha llegado al 0%. Eso es tarea de la economía de libre mercado, es decir, llevar el déficit fiscal al cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado no puede gastar más de lo que produce. Es decir, si el Estado es capaz de producir 5.000 millones de dólares al año, pues debe producir al tipo de cambio nominal actual la misma cantidad de dinero en unidades monetarias locales que representan esos 5.000 millones de dólares. Pero en nuestras casas, en nuestras finanzas personales, yo me puedo ganar 2.000 dólares y gastar 3.000. Claramente que no lo puedo hacer. Claro, algunos dirán: Aldo, si te endeudas. Sí, pero estamos hablando de una economía en la que, por ejemplo, la posibilidad de endeudarse no existiera. Entonces es la economía de libre mercado. Permitir que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, que todos puedan abrir una empresa, que todos puedan tener una licencia de exportaciones, y no que en una oficina o en una mesa nosotros le vamos a dar entonces la posibilidad a una sola persona de tener una licencia de construcción, o solamente una economía que produce mangos y cambures, y a mi amigo Juan y a mi amigo Pedro, que financiaron la campaña, entonces a ellos dos le voy a dar la licencia de exportación de mangos y cambures respectivamente. Así no se construyen oportunidades para todos, así no se construye una economía de libre mercado, sino precisamente se construyen distorsiones en las cuales lamentablemente los ciudadanos siempre son quienes más afectados se ven y quienes al final pagan la factura, porque recuerden que en economía no existe almuerzo gratis. Es decir, todo aquello que no pagamos en economía hoy,
lamentablemente lo terminaremos pagando en impuestos, en tributos, en el mediano o en el largo plazo. En Colombia, por ejemplo, se acaba de aumentar el salario mínimo 23%, cuando la inflación estuvo cercana al 5%. ¿Es esta una idea lógica para fomentar el empleo formal? Ya el Tribunal Supremo de Colombia le colocaba un stop, veremos en los próximos días qué sucede. Pero la respuesta es que es muy populista, porque los trabajadores siempre quieren ganar más. Pero ¿se puede legislar tal vez a través de un decreto de salario mínimo? ¿Cómo han hecho los países de economías de libre mercado para no legislar salarios mínimos, por ejemplo? Que es algo que debe desaparecer en Latinoamérica. No debe existir más nunca el concepto de salario mínimo y precisamente debemos pasar a un salario de mercado. Que sea el mercado el que se encarga de fijar si la gente gana $500 o si según su nivel de capacitación usted gana 1.000, 2.000 o 3.000, y que sea el mercado precisamente el que a través de la ley de la oferta y la demanda fija el salario de equilibrio de mercado. Ojo, los fallos del mercado permiten resolver problemas de esclavitud, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando no competimos a iguales? ¿Está compitiendo China o está compitiendo India con el pago de salarios? Tal vez, y no usemos a Estados Unidos, usemos a economías como Chile, por ejemplo, Brasil como economía más grande del continente. ¿Están en igualdad de condiciones? ¿Podemos producir entonces bajo economías de escala? ¿Es la Organización Mundial del Comercio, de la que se retiraba en días pasados el presidente Donald Trump, la encargada de regular esto, pero no lo hace? Entonces, repensar una economía de libre mercado, y con esto ya voy llegando al final, es supremamente importante, porque si no repensamos un liberalismo económico, si no repensamos la maximización de la utilidad, si no repensamos el uso, por ejemplo, ahora de las inteligencias artificiales que ponen en vanguardia a los países que más invierten en esto, pero ponen rezagados a los países de la región que no lo hacen, pues será supremamente complicado entender la nueva forma de hacer economía. En este episodio hemos conversado sobre el liberalismo económico y en mi caso he puesto las posturas y las reflexiones necesarias para comprender una nueva forma de ver la economía desde donde los ciudadanos puedan entenderlo y puedan entrar al debate. Pero claro está, me gustaría conocer sus comentarios acerca de lo que piensan sobre cómo debe verse la economía, cómo debe actuar. ¿Cuál debe ser el rol y el papel del Estado para fomentar la innovación y la competitividad? Si debe o no debe existir la meritocracia, por ejemplo, o si son solo los partidos políticos los encargados de colocar a sus amigos en los puestos claves. ¿Qué tal utilizar la tecnología de gobierno abierto, gobernanza o blockchain dentro de las nuevas formas de gobierno? Y podemos seguir conversando sobre esto, pero claro está, en nuevos episodios le dedicaremos, pero me gustaría conocer sus comentarios aquí abajo y que comenten sobre qué piensan sobre cómo debe verse la nueva forma económica. En el próximo episodio estaremos hablando sobre cómo gestionar sus finanzas personales, qué hacer para gastar menos y dónde deben colocar el foco para que sus finanzas personales estén ordenadas. Recuerden que estoy en todas las redes sociales como @AldoPisoContrerasS y nos vemos en un próximo episodio aquí en su podcast financiero. Quien les habla, Aldo Contreras Sanitá. Muchas gracias. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Sanitá. Finanzas y economía en la palma de tu mano.